cuando le dijo que yo iba a nombrar procurador de la República, Peña Gómez dijo, pero sobre PLD, ¿cómo va? Ahí me tumbaron, que Sonia Guzmán estaba despachando ahí, lo pusieron a esperar, y Sonia Guzmán le dijo, no, pero ya no como antes, ya es el presidente de la República, usted tiene que esperar hasta que lo reciba. Valdés Hilario, quien le comunica eso a Guzmán, y lo hace desistir de la idea, porque Guzmán quería reintegrarlos. Pero al decirle a Valdés que no lo iban a aceptar, pues bueno, tuvo que acogerse a la idea de Valdés. En el proceso democrático de República Dominicana, el año 1978 es como un parteaguas. Es el año en el que el Partido Revolucionario Dominicano, con Antonio Guzmán como candidato presidencial, derrota al Partido Reformista con Joaquín Balaguer. Y Balaguer, que siempre se la buscó para quedarse en el poder sin importar el número de votos que sacara, pues intentó por todos los medios, con los militares, con políticos que hicieron un gran esfuerzo para quedarse con Balaguer como presidente de la República. Obviamente que la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al poder en el 78 fue una derrota también para el profesor Juan Bosch, que había decretado que las elecciones eran mataderos electorales y que no era posible llegar al poder sino por medio de una guerra de liberación nacional. Por eso se fundó el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Uno de las personas que estuvo empeñado en ese proceso que se convirtió en la crisis electoral y política de 1978 fue el doctor Manuel Ramón Morel Cerda. Él fue, según su propio testimonio en conversaciones que hemos tenido, el contacto, la vía de comunicación entre Antonio Guzmán Fernández y Rafael Adriano Valdés Hilario, quien fue designado secretario de las Fuerzas Armadas del gobierno de Antonio Guzmán. Está con nosotros el doctor Morel Cerda y le agradecemos que nos pueda dar el testimonio de qué fue lo que pasó. Hubo un intento de golpe de Estado, hubo un esfuerzo para interrumpir y se interrumpió el conteo de los votos. En el Ministerio de las Fuerzas Armadas se reunieron en horas de la madrugada un grupo de políticos encabezados por Vincho Castillo y le plantearon a Balaguer la necesidad de interrumpir el proceso tal y como se estaba realizando. ¿Usted cómo estuvo involucrado en ese proceso, doctor Morel Cerda? Antes de las elecciones, el Partido Reformista, con Balaguer a la cabeza, daban por cierto que ellos iban a ganar las elecciones. Y 2 o 3 meses antes es que se percatan de que los votos no les llegaban, no les alcanzaban, que iban a perder. Entonces ahí comenzaron pues, los manejos para interrumpir las elecciones, dar golpe de Estado, ese tipo de cosas. Balaguer no quería el golpe de Estado, porque hubiera sido una catástrofe, un problema muy serio, y le acarrearía, por supuesto, problemas con la población, con los que votaron por el PRD, y posiblemente con el gobierno de los Estados Unidos. Que ya estaba Jimmy Carter como presidente. Que ya no estaba tan a favor de Balaguer. Bien. Porque ya ellos habían tenido contacto con Antonio Guzmán en el año 64 y demás, y no tenían ningún temor de que con Antonio Guzmán viniera en el país un gobierno pro Cuba, pues, ¿entiende? Sí. Antonio Guzmán es un hombre de derecha. Sí. Entonces, pues, eso dividió las Fuerzas Armadas. Porque los que estaban a favor del golpe
o de hacer cualquier estratagema, era posiblemente la mayoría, pero general Rafael Adriano Valdés Hilario no estaba de acuerdo con ese asunto y comenzó a contactar a una serie de coroneles a nivel nacional, y cuando ya tenía un buen número, el número que se me dijo a mí fueron 101 coroneles, que yo no lo vi nunca juntos, pero eran bastantes, sí, que eso sí lo vi yo. Los coroneles son los que comandan las tropas. Por supuesto. Porque los generales no tienen tropas directamente. Por supuesto, a ver. Por supuesto. Ajá. Entonces, una tarde estoy yo sentado en mi casa, eso fue a pocos días de las elecciones, que estaban todos esos rumores, todas esas cosas. Se aparece una persona a mi casa, cercana a Valdés y cercana a mí. Y me dice esa persona que el general Valdés Hilario quería verme. Yo me sorprendí un poco, digo, porque no, que es un asunto muy importante. Yo creo que tú debes ir. Me dice la persona cercana a mí y a Valdés. Y bueno, vamos para allá a ver de qué se trata. Valdés me recibió, vivía ahí en la Sarasota, me recibió con mucha cortesía y me dijo, doctor, yo lo he mandado a buscar porque yo creo que usted es la persona indicada para establecer una comunicación a través suyo con el presidente Antonio Guzmán. Ya usted debe estar enterado que ha habido intentos de golpe de Estado y qué sé yo, pero yo no estoy de acuerdo con eso, y hay una serie de coroneles que piensan igual que yo y bueno, aceptan que yo dirija los movimientos para establecer un contacto con Antonio Guzmán, hacerle saber a Antonio Guzmán que hay un sinnúmero de coroneles encabezados por Valdés Hilario, que era general, para apoyar la transmisión pacífica del poder. ¿Ya habían pasado las elecciones? ¿O habían pasado las elecciones? Porque el mismo 16 se interrumpió el conteo de los votos. Exacto. Eso fue como 5, 6 o 7 días después de las elecciones. Después de las elecciones. Entonces, pues, yo fui, digo, déjame ver de qué se trata esto. Y Antonio Guzmán, Valdés Hilario me dice, yo lo he mandado a buscar porque yo confío en usted. Usted es una persona que se ha manejado con mucha discreción, con perfil bajo, usted no es un político militante, usted es un abogado de prestigio, etcétera, etcétera. Y me parece que usted, con las relaciones que tiene con el Partido Revolucionario Dominicano y particularmente con Antonio Guzmán, es la persona indicada para establecer una línea de comunicación con el presidente Guzmán. En honor a la verdad, yo no tenía ese acercamiento con Antonio Guzmán. Aunque su hijo Iván, el que murió en el accidente, Guzmán, claro, que se iba a mi casa casi todos los días con su amiga Yocasta, que era vecina mía. Y yo le decía, muchacho, mira, ten cuidado con ese carro deportivo que tú tienes. Y la velocidad. Y la velocidad, porque ese pedal de la velocidad es muy celoso. Le dije yo, un día sí, se me ocurrió decirle. Bueno, el asunto es que la primera encomienda fue ir a buscar a Antonio Guzmán. Hablar con Antonio Guzmán. Antonio Guzmán estaba en Los Prados, en la casa de su hermano Clemente.
Y yo me apersoné a la casa, le hice saber que yo estaba ahí, se lo comunicaron, salía de su despacho José Miguel Bonetti Guerra y me mandó a pasar inmediatamente. Digo, mire, yo vine aquí enviado por el general Valdés Hilario. Él me dice que le comunique a usted que él tiene un sinnúmero de coroneles que están de acuerdo con él para apoyar el traspaso pacífico del mando y evitar cualquier bellaquería de la gente que está al lado de Balaguer. Bueno, lógicamente Antonio Guzmán se interesó muchísimo por el asunto, ¿no? Y de ahí comenzó, pues, las idas mías a comunicarle determinados pasos que debía dar o que no debía dar Antonio Guzmán, abstenerse de dar declaraciones en tal o cual sentido. Como recomendaciones de Valdés Hilario. Como recomendaciones de Valdés Hilario. Antonio Guzmán le prestaba mucha atención a este asunto, porque era de capital importancia. Por ejemplo, la decisión más importante y que fue muy celebrada de Antonio Guzmán cuando asume el poder, parece que fue uno de los primeros decretos, fue poner en retiro a la alta oficialidad balaguerista en la Fuerza Armada. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Entonces me gustaría saber, ¿es cierto? Sí, le voy a decir cómo fue. ¿Cómo fue eso? Mire, primero tengo que decirle que estando yo en mi casa se apareció esta persona cercana a mí y me dice que trate de ir a ver a Antonio Guzmán, que estaba, yo no sabía eso, estaba en la residencia política, en la casa política del PRD, en una reunión que hay allá con todos los líderes del PRD, que están llamando a Mario Soares, que sé cuánto. ¿Y dónde está la casa política? Yo no sabía. En la Lea de Castro. Lea de Castro, sí. En Gascue. En Gascue. Yo salí para allá. Efectivamente, ahí estaban Atuey de Canta, estaba Peña Gómez, estaba... bueno, todos los dirigentes prácticamente del PRD. Yo cuando llego le hago seña a Antonio Guzmán que lo quiero ver. Y él inmediatamente viene donde mí, porque sabía que yo no iba a hablar de cosas disparates, sino que lo que yo iba a decir era... Entonces, nos vamos a una oficinita que está ahí, Rico Sanabria, el sobrino de Antonio Guzmán, estaba encima de una mesa, que era lo único que había ahí en ese cuartico, y cuando nos vio entrar, se bajó de la mesa y salió, y le digo yo, le manda a decir el general Valdés que no haga nada con este asunto de los senadores, los 4 senadores que Balaguer le está quitando al PRD. Al PRD, que no haga nada, que cuando estemos en el poder se lo quitamos. Antonio Guzmán fue donde los dirigentes del PRD le secretió al oído lo que yo le había dicho, y ahí se disolvió la reunión. Bueno, entonces, el día 14 de agosto del año 1978, Antonio Guzmán me manda a buscar. Yo recibo una llamada de Gaspar Tevenín, Francisco Gaspar Tevenín, de parte de Vicente Sánchez Barré, que el presidente Guzmán te quiere ver a las 5 de la tarde en la casa de su hermana, que estaba en
¿cómo se llama esta calle? Mejía Ricard. Gustavo Mejía Ricard. Gustavo Mejía Ricard vivía una hermana, la esposa de Adolfo Pérez Ramírez. Entonces, cuando yo llego, están ahí delante del despacho, están Lorenzo Sánchez Baré y José María Hernández. Entonces me dice, mira, te van a llamar, el presidente te está llamando para ofrecerte la procuraduría, pero ya van a nombrar a Julio Ibarra Río como fiscal de distrito. Es una barbaridad. Teníamos nosotros aquí a Gaparte Benín, que es amigo de nosotros, y hay una queja contra Ibarra Río. Digo, bueno, pues lo que yo voy a hacer es que, pero eso es antes de hablar con Guzmán, que voy a averiguar sobre esa queja que hay supuestamente contra Ibarra Río y le voy a comunicar. Entonces me dan un teléfono para que yo me comunique en la noche. Yo me reúno entonces inmediatamente con el presidente electo, Guzmán. Fue el 14, 2 días antes de la toma de posesión. Y me dice, Morel, te llamé para ofrecerte la Procuraduría de la República. Digo, bueno, yo fui procurador ya, y yo le puse condiciones a García Godoy para ser procurador. Esas mismas condiciones yo se las voy a poner a usted ahora. Me fue diciendo que sí, yo le puse 4 condiciones, pero cuando yo le puse la cuarta, que fue, no estoy de acuerdo con el borrón y cuenta nuevas. Ahí Guzmán dice, debemos dejar pasar unos cuantos días, 5 o 6 meses, por ahí más o menos, porque esto es una zona muy, muy sensible. Digo, bueno, yo lo único que puedo decirle es que si me presentan una querella yo voy a actuar, porque no es posible que nosotros debemos pasar esto, la San Rafael quebrada, el Banco de Reserva quebrado, la Lotería Nacional quebrada, la fábrica de cemento quebrada. Bueno, pues coño, hay que hacer algo. Dice Guzmán, sí, pero dejen pasar unos meses hasta que yo me afiance. Y bueno, de acuerdo. Si me presentan una querella yo voy a actuar, pero de acuerdo. Bueno, el asunto es que me dejan un teléfono para que yo llame en la noche y le informe sobre Julio Ibarra Río, que era amigo mío. Y bueno, yo me cansé de llamar al teléfono. No cogieron el teléfono, siempre sonaba ocupado. Me enteré luego de que era Guzmán reunido con Peña Gómez, con Vicente Sánchez Baré y compañía. Bueno, al otro día por la mañana, yo intento de nuevo y llamo al teléfono y quien lo coge es Lorenzo Sánchez Baré. En el momento que estoy hablando con Lorenzo Sánchez Baré, Guzmán, el presidente Guzmán, coge el teléfono y dice, Morel, yo he decidido otra cosa, pero te voy a ocupar más adelante. Digo, no se preocupe, no hay problema, ya yo fui procurador, a mí no me interesa tanto esto. Algunos 2 o 3 meses después me enteré que era lo que había pasado, que cuando en la reunión que tuvo con Peña Gómez, con Lorenzo y compañía, cuando le dijo que yo iba a nombrar procurador de la República, Peña Gómez dijo, pero sobre PLD, ¿cómo va a actuar? Ahí me tumbaron. Pero bueno, yo seguí mis relaciones con Antonio, con Valdés Hilario, me aislé un poco de Antonio Guzmán, yo porque ya no tenía que hablar con él, ¿para qué? Ya mi misión se había cumplido. Pero yo tengo preguntas. Entonces,
ahí vamos ahora a lo de los generales. Lo de los generales, sí. En la primera reunión que tienen... A Valdés Hilario lo sancionaron en el gobierno de Balaguer antes de la toma de posesión de Antonio Guzmán. Exactamente. No lo sancionaron. No. Lo tenían para destituirlo, para tenían retiro. Para retiro. Sí. Esa es la verdad. Antonio Guzmán había llamado a Valdés Hilario como 4 o 5 días antes de la toma de posesión para ofrecerle hacerlo jefe de Estado Mayor del Ejército. Y eso conllevaba el nombramiento de Enrique Pérez y Pérez como secretario de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Pérez y Pérez y Peña Gómez se venían reuniendo en el apartamento donde vivía Gilberto Meléndez, en una segunda planta de la Abraham Lincoln, esquina Víctor Garrido Puello, y en esa segunda planta vivía al lado de Gilberto una hija de Pérez y Pérez. Entonces Pérez y Pérez venía donde la hija y Peña Gómez iba donde el cuñado y por ahí se reunían. Ya. Entonces el candidato para la Secretaría de las Fuerzas Armadas de Peña Gómez era Pérez y Pérez. Era Pérez y Pérez. Ay, Dios mío, pero eso es una cosa... Espérese. Vamos a hacer una pausa en un momento para que usted me explique bien eso, porque de verdad que resulta insólito lo que usted me está diciendo. Pero es así. Bueno, volvemos en un momento con Manuel Ramón Morel Cerda. ¿Y en qué se sustentaba esa relación de Peña Gómez con Pérez y Pérez, doctor Morel Cerda? No tengo la menor idea. Entonces, ¿se reunían Pérez y el doctor Peña Gómez en secreto? En secreto. Pero eso era una conspiración contra Balaguer, porque Pérez y Pérez siempre fue fiel a Joaquín Balaguer. Sí, pero acuérdate que a partir del año 76... Pérez y Pérez no estaba con Balaguer porque él había renunciado en la renuncia de los 6 generales, ¿entiendes? Pérez y Pérez era muy oportunista, entonces vio ahí la oportunidad de él llegar al gobierno y llegar como secretario de las Fuerzas Armadas, y Peña Gómez se tragó esa, ¿entiendes? Pero Peña Gómez fue víctima de la persecución de Pérez y Pérez y de los crímenes. Peña Gómez fue el principal denunciante de Pérez y Pérez y de los crímenes que se cometieron en el país en los 12 años de Balaguer. Y Pérez y Pérez era la cabeza de eso. Esas eran las cosas increíbles de José Francisco Peña Gómez, a quien adoramos y de todo, pero tenía sus debilidades. Él fue que impulsó en esas reuniones frente al presidente Guzmán que se nombrara a Pérez y Pérez como secretario de las Fuerzas Armadas. Pues usted me dice Nibar Seija, que era Entonces, Antonio Guzmán llamó a Valdés Hilario para ofrecerle la jefatura de Estado Mayor del Ejército. Y Valdés le dijo: no, presidente, póngame en retiro porque ya yo fui jefe de Estado Mayor del Ejército y yo no puedo volver otra vez. Parece que Guzmán recapacitó y nombró entonces a Valdés Hilario, como secretario de Fuerzas Armadas y como jefe de Estado Mayor a Enrique Pérez y Pérez. Jefe de Estado Mayor. Yo recuerdo que un día estábamos... Además, Milo Jiménez quedó como el ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Antonio Guzmán. Sí. Pero Peña Gómez tuvo participación en la designación del gabinete de Antonio Guzmán. No creo. Porque él quedó muy marginado de todos modos. No. En la toma de posesión de Antonio Guzmán, a Peña Gómez lo pusieron atrás en el Congreso, en la última fila. Una ocasión que fue a ver a Antonio Guzmán, que Sonia Guzmán estaba despachando ahí, lo pusieron a esperar
Y Sonia Guzmán le dijo, no, pero ya no como antes, ya el presidente de la República, usted tiene que esperar hasta que lo reciba. Así mismo, ¿eh? Le dijo Sonia a Peña Gómez. A Peña Gómez, sí, ya esto no es como antes, que usted lo veía a cada momento, ya eres el presidente de la República, y esto tiene que esperar a que él lo reciba. Y Peña Gómez, sí, pero yo, si no hubiera sido por mí, él no gana las elecciones, es una discusión ahí, ¿verdad? Así ocurrieron las cosas. Bueno. Pero a Peña Gómez lo persiguieron en el gobierno de Antonio Guzmán. Ah, bueno, pero Peña Gómez tuvo que esconderse. Pero Peña Gómez era así. Lo queremos mucho. Yo quiero mucho a su hijo, José Francisco Peña Guagua. Pero Peña Gómez era así. Vos decías que Peña Gómez tenía la mente de un niño. Y a pesar de que yo no estuve de acuerdo con muchas de las cosas que vos hizo, en eso tenía razón. Pero el aparato militar quería o intentaba dar un golpe de Estado. No estaban las condiciones. Hubo un primer decreto que destituyó a Antonio Guzmán a una parte del aparato militar. Pero espérese, yo le voy a decir cómo ocurrió eso. En la primera reunión que sostienen Guzmán y Valdés Hilario, Guzmán pretendía reintegrar a los soldados y oficiales constitucionalistas. Pero eso era de esperarse que ocurriera y nunca ocurrió. Bueno, entonces Valdés Hilario es quien le dice, pero presidente, a esa gente no lo quieren allá adentro, no podemos ni siquiera intentar eso. Yo tengo una mejor propuesta. Vamos a sacar a todos esos generales que están ahí, los vamos a poner en retiro a todos. Y será una mejor decisión, más práctica y no va a traer ningún inconveniente. Porque nosotros le vamos a hacer entonces una despedida y le vamos a entregar una bandeja a todo. Ahí viene el paquete. Pero los militares constitucionalistas fueron los que defendieron al PRD y el gobierno de Juan Bosch y lucharon y dieron su vida por el retorno de Juan Bosch al poder. Pero Valdés Hilario le dijo a Antonio Guzmán que no lo querían allá y que no era, eso no era posible porque no lo querían. Incluso eso se señala como una de las ingratitudes del PRD. Exactamente. Pero fue Valdés Hilario quien le comunica eso a Guzmán y lo hace desistir de la idea porque Guzmán quería reintegrarlos. Pero al decirle a Valdés que no lo iban a aceptar, pues bueno, tuvo que acogerse a la idea de Valdés de poner en retiro una cantidad de generales y coroneles. Eso produjo un impacto tremendo en las Fuerzas Armadas porque hubo gente ahí, por ejemplo, Abreu Marmolejo, fue un día a visitar a Valdés y le dijo, la gente habla de disparate, de que me van a poner en retiro, y Valdés le dijo, sí, a ti te van a poner en retiro, eso. Igual que el día que me llegue me ponen en retiro. Y ese hombre se enfermó y murió de cáncer a los 6 meses. Pero mira una cosa, hay muchos testimonios que se han escrito ya, de que los jefes de Estado Mayor, de cada una de las ramas militares, daban discursos en sus distintos estamentos militares, pidiéndole a los oficiales que invitaran a sus familias, a sus allegados y a todo el mundo a votar por Balaguer, que tenían que trabajar por la continuidad de Balaguer, sí, que ellos no podían votar, pero ellos trabajaban. Eso es cierto. Para que Balaguer se quedara en el poder. Pero el pueblo no estaba pensando del mismo modo. Y por eso es que le sorprende a Balaguer y a su gente el triunfo de Antonio Guzmán. No se lo esperaban. Es 2 meses antes o 3 meses antes que se enteran de que no tienen los votos. Entonces quisieron apelar a González Torrado, que era un técnico chileno que estaba aquí, para que hiciera las triquiñuelas y las cosas, la vagabundería que se hacen para hacer fraude. Y González Torrado le dijo, no, ya no hay tiempo.
con 2 meses de antelación es imposible, ese trabajo no se puede hacer. Bueno, y ahí estaba un aparato militar integrado por Juan René Bochán Javier, Ramón Emilio Jiménez, Sí, pero ya, Enrique Pérez y Pérez, sí, pero ya no, Neyni Barcejas, que eran oficiales que tenían una posición política sí, clarísima. Sí. Pero Milo no estaba en eso, porque ya Milo había renunciado en el 76, junto con los demás, con Pérez y Pérez, junto con Valdés Vidaurre, etcétera. Fueron 6 que... Y luego la Constitución de la República fue muy clara desde el principio, tenía la apoliticidad de las Fuerzas Armadas y esos oficiales no practicaban eso. Ni Balaguer tampoco. Ni Balaguer tampoco. Porque Balaguer quería que fueran balagueristas, adheridos a su política. Pero mira, ese asunto de la puesta en retiro de todos estos generales y coroneles fue tan contundente que entonces Peña Gómez reclamaba mano de piedra, Guzmán. Bueno, Guarín Cabrera de Ariza recibió esa noticia de la puesta en retiro como si le hubiera sido un tiro de muerte. Él no vio salir de su casa maníaco vestido de general y hacía fiestas y van y todo, y no salía de su casa porque no quería quitarse la ropa de general. Son cosas que ocurren en este país, ¿tú me entiendes? Este país es muy pintoresco y muy folclórico. Ya. Bueno, ahora hay gente que está divulgando documentos y comunicaciones diciendo que no tuvieron participación en los hechos de intento de golpe de Estado para evitar que el PRD y Antonio Guzmán llegaran al poder en el año 78. Pero eso fue el cambio realmente, como tituló el periódico El Sol en aquel momento, el cambio se dio fundamentalmente por el retiro de los militares. Sí, por supuesto, pero como te dije, Valdés Hilario logró reclutar un número considerable de coroneles, de los cuales yo conocí a Castillo Pimentel, conocí a Cedro Pomares, Pomares Cruz, conocí a Polanco y Polanco, conocí a Sigo Gómez, etcétera, etcétera. De los oficiales que estaban con Valdés Hilario, contra el golpe de Estado. Contra el golpe de Estado. Ellos decían que eran 101, repito, yo no los vi junto a los 101, pero claro, en una reunión que hubo en la casa de Valdés, un día habían como 14 o 15, y eso sí los vi yo. Hay un libro que yo leí, que no se ha publicado, de testimonio, en donde se plantea que Peña Gómez se opuso a que Antonio Guzmán emitiera el decreto aquel famoso de destitución del aparato militar balaguerista. Que si ese decreto se daba a conocer, iba a haber supuestamente un golpe de Estado. Y que Peña Gómez fue corriendo a la casa donde ya vivía Antonio Guzmán, en la avenida Bolívar, a pedirle a Antonio Guzmán que desistiera de ese decreto. ¿Usted sabe algo de eso? No tenía ningún conocimiento. Primera vez que oigo eso. No tenía conocimiento de eso. Porque Peña Gómez después estaba apodando a Antonio Guzmán como mano de piedra Guzmán. Sí. Es decir, que él estuvo de acuerdo con eso. Así que esa versión no la conocía yo. Ya. No me enteré de eso nunca. Ya, sí. Pero bueno, ese libro ya espero que se dé a conocer próximamente. Sí. Es un texto testimonial sobre el presidente y su familia, Antonio Guzmán, que todavía no hay datos, incluso investigaciones. Pero un día estamos en el despacho de Valdés, ya como secretario de la Fuerza Armada. Estamos hablando con él, el Santiago Rey Perna y yo. Y nos dice Valdés en un momento dado, estamos hablando de cosas intrascendentes. Y le dice Valdés, espéreme que tengo a alguien que me quiere ver ahí. Seguimos hablando después. Le digo, sí, está bien, y nos fuimos.
Cuando íbamos saliendo era Enrique Pérez Pérez que venía entrando. Y cuando Enrique Pérez Pérez nos vio junto a Santiago Rey Pérez y a mí, que éramos por los opuestos, ¿no? Y abrió los ojos así que no pudo disimularlo, como yo dije, ¿qué vaina es esta? Morel Cerda de Santiago Rey Pérez, ¿y qué es esto? Bueno, pero el trabajo mío no se limitó únicamente a eso. Yo seguí al lado de Valdés Hilario, no al lado de Guzmán. Entonces Valdés Hilario gestiona a través de Enrique Peinado acercamiento con el empresariado. Y Enrique Peinado comienza a contactar a todos los principales empresarios de aquí. Valdés fue a la primera reunión, pero dijo, de aquí en adelante es el doctor Morel Cerda quien me va a representar porque yo no puedo estar reuniéndome con civiles. Y en esa reunión concurrían Mario Cabrera, sí, que era de la Colgate, Palmolive, que yo cuánto, Mario Lama, José Miguel Bonetti Guerra, Enrique Armenteros, los dos Narri, José Narri, Papía Narri, etcétera, etcétera. ¿Y qué se discutía en esas discusiones? En esas conversaciones, ellos lo que querían era conocer la política del gobierno, que si era favorable a que ellos cooperaran y demás. Y yo le decía que le daba por seguro que sí, que no había ningún inconveniente, que el gobierno estaba en la mejor disposición de proteger sus intereses y que de ninguna manera iba a afectar sus intereses. ¿Usted, al valorar la transición, piensa que fue una transición saludable? Bueno, esa transición yo no la catalogaría de saludable, sino que había como ciertas inquietudes en el ambiente, ¿entiendes? Pero no se sabía exactamente lo que estaba pasando, porque estas conversaciones mías con Guzmán se condujeron de una manera muy secreta. Eso yo no se lo comuniqué absolutamente a nadie. ¿Entiendes? A nadie. Ya. Pero la incertidumbre que había era por dudas sobre Antonio Guzmán y lo que iba a hacer. No. ¿Por incapacidad? ¿Sospecha? No. La duda era por la posible reacción de Balaguer y de la gente de Balaguer cuando se instalara el gobierno de Guzmán. Y hubo, de hecho, un complot, el llamado complot de los cajotas. ¿Por qué le llamaban como cajotas? Porque esos eran los generales viejos, ¿entiendes? Que junto con Manolín Jiménez estaban conspirando ya contra el gobierno. De Antonio Guzmán. De Antonio Guzmán, y cayeron presos toditos. Y ellos acusaron a Polanco y Polanco, que era una de las gentes de Valdés Hilario, y era subsecretario de las Fuerzas Armadas, que lo había torturado y lo había golpeado. ¿Entiendes? Pero como Balaguer tenía los tribunales, pues esa gente fueron descargados en los tribunales a insuficiencia de pruebas. ¿Y esa conspiración era con conocimiento de Balaguer? Por supuesto que sí. ¿Cómo Balaguer no iba a saber eso? Es decir, Balaguer conspiraría contra un gobierno legítimamente electo. Lo que pasa es que Balaguer se hacía el tonto, ¿no? Tenía conocimiento del asunto, pero no lo paraba. ¿Entiendes? No lo estimulaba, pero no lo paraba tampoco. ¿Entiendes? Como el conteo de los votos de las elecciones del 78, él estaba durmiendo, dicen. Sí, no. Y en las Fuerzas Armadas se estaba cumpliendo. Sí, porque Balaguer actuaba de esa manera. Óigame esto. La participación de Valdés Hilario fue tan importante en el gobierno de Antonio Guzmán, que vienen dos episodios muy importantes ahí, en los que Valdés Hilario tuvo
protagonismo. Uno fue en la compra de la Rosario, porque yo estuve muy cerca de Mr. Crowley, que era el presidente de la Rosario, y de Sergio García, que era el secretario, era un cubano. Sergio García y yo nos veíamos con frecuencia y hicimos buena amistad. Incluso él iba a mi casa y él tenía un yate, que yo me montaba en el yate. Y un día me invita a cenar y bueno, nos fuimos a cenar y me dice, mira, dile al gobierno que este es el momento de comprar la Rosario. ¿Por qué? Porque el oro en 5 o 6 meses va a experimentar una alza. Y al gobierno le conviene comprar ahora. Antonio Guzmán había designado una comisión, Milton Mesina, era una comisión de 3, no recuerdo los otros. Pero lo que Antonio Guzmán hizo fue nacionalizar. Entonces yo voy al otro día de la cena, donde Valdés Hilario, y le comunico lo que me dijo Sergio García. Valdés iba para la Secretaría de las Fuerzas Armadas y se devolvió y cogió para Palacio. Y ahí es donde Antonio Guzmán, sin esperar el informe que le iban a rendir la comisión. Anuncia al país la compra de la Rosario Dominicana. Nacionalización y compra. Nacionalización y compra de la Rosario. Pero óigame otro capítulo importante. En la Semana Santa, es decir, el año siguiente, Pérez y Pérez ofrece a la revista Ahora un reportaje enorme, y ponen las fotos a todo color en la portada de la revista. El hombre salió colorado, siendo de tez oscura, salió colorado. Yo tenía mi oficina, yo estaba con mi familia en Punta Garza, que yo acostumbraba a irme los fines la Semana Santa entera, pero los miércoles yo regresaba a ver cómo andaban las cosas en la oficina y luego retornaba. Cuando me encuentro con la revista Ahora, vi eso, digo, pero ven acá, pues, es que hay una violación a los reglamentos de las Fuerzas Armadas. Sí. Y cojo pan de Valdés Hilario, digo, le llevo la revista en la mano y le digo, ¿usted autorizó esto? Dice, no. Digo, pues eso es una violación a los reglamentos de las Fuerzas Armadas. Cogió la revista y arrancó por Palacio. Yo me fui otra vez para Punta Garza y al otro día que vienen los acontecimientos de la destitución de Pérez y Pérez, que fue primero ofreciéndole nombrarlo como agregado militar en Londres y luego como embajador en España, que él rechazó, y vino aquel lío del martillo y el clavo y la cosa, todo eso. Entonces, Valdés Hilario nombró, se quitó ese enemigo incómodo de arriba y nombró a Ramiro Mato González como jefe de Estado Mayor del Ejército. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Manuel Ramón Morel Cerda. Volvemos en un momento. Bueno, resulta curioso, pero Manuel Ramón Morel Cerda en el año 52 fue fiscal en... 62. 62. Fue fiscal en Baní.
Baní. en Baní. Y allí comenzó una investigación por unos diálogos que tuvo y descubrió unos datos interesantes sobre la genealogía de Trujillo a partir de Silverita o Silveria y Papito, dos de los progenitores. Pepito, dos de los progenitores de los Trujillo Valdés, y Mónaga. ¿Cómo es el asunto? ¿Corresponde o no a Rafael Leonidas el apellido Trujillo? No, por supuesto que no. No le corresponde el apellido Trujillo. Yo tengo aquí el acta de bautismo, Sí. el acta de bautismo que está aquí. Este es el acta de bautismo. Vamos a ver. En esa acta de bautismo, como se nota, trataron de sobreescribirle a donde decía hijo natural, ponerle legítimo. Legítimo, en esta acta. En esa Sí, acta. aquí lo dice. Aquí está muy claramente, dice hijo, y entonces le borraron natural y le pusieron legítimo encima. Encima. Sí, en el documento. Pero está el acta que dice, el acta número 111, dice, en el pueblo de San Cristóbal, a 29 de febrero del año 1887, yo, prevístero Pedro de Mena y Portes, canónigo y cura, rector de esta parroquia, casé según el rito de la iglesia, dice, a José Trujillo, hijo natural de Silveria Valdés, con Altagracia Julia Molina, hija legítima de Pedro Molina y de Luisa Ercina Chevalier, todos de esta común, fueron testigos Juan Pepina, Hipólito Basil y Leonidas Saladín y José Altagracia Silva, todos de esta jurisdicción. ¿Qué significa esto? Eso significa una viveza de Silveria, que era de armas tomar en todos los sentidos. Silveria o Silverita. Silverita. ¿Quién es Silverita? Y perdone. Silverita es un personaje que fue sicaria en los 6 años del gobierno de Báez, que fueron los más de Buenaventura sangrientos. Báez. Ella era compinche. Entre el 68 y el 74, 1800. Ella era compinche de los sicarios de Báez, de Buenaventura Baúl, Báez. Solito, Hielito. Ella era compinche, Ya. compañera de parranda de ellos y de tropelías. Todo eso está en la novela de Francisco Guerrero Villini. Todo eso en está en la Baní, en Gracia y Antoñita. Baní o en Gracia y Antoñito de Francisco Gregorio Villini. Y ahí, por supuesto, no le ponen el nombre de Silverita, sino que le ponen el nombre de Candelaria Osus. Candelaria Osus. Osus. Ahí está. Eso comenzó a publicarlo la revista Ahora, ya después de desapareció Trujillo, con un cintillo arriba que dice la novela que Trujillo prohibió. Que Trujillo prohibió. Porque pinta con lujo de detalle la vida de Silverita, ¿entiendes? Silverita tuvo una pulpería primero en Baní y luego tuvo una fonda. Ahí está la fonda. Sí, aquí dice que la fonda se llamaba El Salvador. Eso fue en San Cristóbal. En San Cristóbal, de la señora Silveria Valdés. Silveria Valdés. Ofrece a los viajeros toda clase de comodidades, aseo, prontitud y amabilidad a precios módicos. ¿Qué significa eso? Eso significa que la mujer era de armas tomar en todos los sentidos, ¿entiendes? Sicaria, pulpera, dueña de fonda, se movía como una diabla, ¿sabes? Pero estamos hablando de que Silverita entonces era la abuela de Trujillo. La abuela de Trujillo. Y tiene la viveza de en el acta de matrimonio
le pone a Trujillo, digo Pepito, José Trujillo, hijo natural, pues no puede llevar el apellido Trujillo si es hijo natural. Entonces, José Trujillo Valdés no debe llevar el apellido Trujillo, sino Valdés. José Valdés. José Valdés. José Valdés. Ya. Pero ella le pone Trujillo como si se tratara de un nombre de pila. ¿Y de dónde viene el Trujillo? Porque ella sí, ciertamente tuvo relaciones con José Trujillo Monagas, que era un oficial español que estaba aquí antes de la restauración, con la anexión. La anexión a España. Y él fue referido a la sección de enfermería y en ese periodo conoció a Silverita, estuvo con ella y la embarazó. Entonces no se tiene conocimiento de si él... Si Pepito... Sí, sí, José Trujillo Monaga se enteró de que ella había quedado embarazada y mucho menos se enteró del nacimiento de su hijo o de su presunto hijo, porque los españoles fueron evacuados de aquí el 11 de julio del año 1865 y Pepito nació el 25, 14 días después. Es decir, que José Trujillo Monaga no llegó a ver a su hijo, a su presunto hijo. Su presunto hijo. Entonces, de todos modos, lo que hizo Silveria fue ponerle el apellido Trujillo. Ponerle... Hijo natural. Hijo natural, pero le pone Trujillo como si se tratara de un nombre de pila, porque no podía ponerle Trujillo, dado que ella no se casó con José Trujillo Monaga, ni él conoció siquiera al niño con nació. Estamos hablando de que el niño es José Trujillo Valdés. Pero o José Valdés. José Valdés. José y así Valdés. Se conocía el padre de Trujillo. En Baní se conocía como José Valdés, José Pepito Valdés. Pepito Valdés. Sí. Ella tenía una pulpería y él era de que carnicero, vendía carne, pero no era ganadero, nadie sabe cómo conseguía la carne. En un solar yermo ahí vendía carne, y puerco. Bueno, en un libro que estoy leyendo del magistrado Alexis Reed, me enteré que la provincia de Peravia, o Baní, como municipio cabecera, tuvo el nombre de José Trujillo Valdés. Ah, sí. Como provincia, era la provincia José Trujillo Valdés. Eso es cierto, eso es así. Porque que fue que convirtieron el Trujillo en apellido. Lo usaron primero como nombre de pila y luego lo apellidaron. Eso no era raro antes. Hasta en la familia mía ocurrió eso. El bisabuelo mío, el general Juan Anico, no era Anico, era del Rosario, pero él era hijo de Anico del Rosario. Entonces le pusieron Juan, hijo de Anico, pero le quitaban hijo de y quedaba Juan Anico. Es decir, que eso se estilaba, se usaba mucho en el pasado. Pero en este caso, el Trujillo que finalmente siguió a José Trujillo Valdés, su hijo, con Julia Molina, fue el dictador que le dio fama a ese nombre. Fue el que le dio fama a ese nombre y él quiso indagar los orígenes. Mandó a Cuba a alguien, pero no encontraron nada. Porque este señor era español, los españoles habían perdido la guerra hispanoamericana en el año 1898, en que Cuba se independiza de España y ya los españoles no estaban en Cuba, se habían ido a España, ¿me entiendes? Sí. Entonces Trujillo no pudo averiguar nada, pero uno de los parientes de José Trujillo Monaga fue jefe de la policía secreta española en Cuba,
Así que era un verdugo, ¿sabes? Era un verdugo también. Es Era decir, un que eso de verdugo iba en la sangre. parece que iba en la sangre. Era un verdugo, un esbirro, ¿entiendes? Bueno, pues este es un dato interesante. Le agradezco la aclaración y estas copias de los documentos. Sospecho que los genealogistas han estudiado de alguna manera esta parte de la historia. Mira, yo no estoy muy seguro que lo hayan hecho, generalistas, pero el grupo que colaboró conmigo, que tienen el mérito, son los que realmente tienen el mérito, que hicieron la investigación. Ellos fue el que consiguieron estos documentos. Qué bien, bueno. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación y por estos temas históricos sobre lo que estamos conversando y vamos a seguir conversando, porque esa parte sobre todo de 1978 en adelante y el proceso democrático, que fue también un proceso muy traumático, sí. La misma muerte del presidente Antonio Guzmán antes de finalizar su gobierno, 40 días antes de finalizar su gobierno, fue un acontecimiento verdaderamente terrible. El primer presidente que asume con un sentido democrático. Exacto. La conducción del país. Y luego, cómo siguieron los acontecimientos, porque al final Balaguer retornó luego del gobierno del Salvador Jorge Blanco. Muchas gracias al doctor Morel Cerda, muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo y hasta luego.